compartir mi pantalla y vamos a grabar la clase. Bueno, habíamos quedado la anterior clase. Lo que es salud y medio ambiente. Ya, aquí vamos a continuar. Ya, entonces nos toca ver el capítulo 5, que es referido a la flora y la fauna silvestre. ¿Qué nos dice? Que el Estado y la sociedad deben velar por la protección, conservación y restauración de la flora y fauna silvestre a nivel acuático, terrestre y todo, ¿no? Y eso deben ser consideradas patrimonio del Estado. En especial lo que son especies endémicas, es decir, especies que solo están en una cierta área geográfica, especies que tienen distribución solamente en algunos lugares, y especies amenazadas que están en peligro de extinción. Entonces, ¿qué nos dice este artículo? Que el Estado, no solo el Estado, sino también juntamente con la sociedad, deben proteger, conservar y restaurar la flora y fauna silvestre. Lo que hace este artículo es tomar la tarea de protección, conservación y restauración, pero no solamente para el Estado, sino para la sociedad. Entonces aquí hay tareas a la población. La población puede estar organizada en grupos, en asociaciones, en grupos de voluntarios también. Y habla de toda la flora, tanto acuática como terrestre. Y en especial debe hacerse esta protección, restauración y conservación de las especies que solamente existen en un solo lugar, de las especies que están restringidas en su ubicación, las especies amenazadas y las especies en peligro de extinción. Con respecto a la flora y fauna silvestre, también dice que las universidades, las entidades científicas y organismos competentes, públicos y privados, deben fomentar y ejecutar programas de investigación y evaluación de la flora y fauna silvestre. ¿Para qué? Para conocer su valor científico, ecológico, económico y estratégico. Entonces, este artículo lo que hace fomenta lo que es la investigación sobre la flora y fauna silvestre, pero no solo fomenta a nivel de universidades, también fomenta a nivel de otras instituciones. Pueden ser institutos privados, pueden ser ONGs dedicadas a lo que es la conservación. Y dice que estas entidades deben fomentar y ejecutar programas de investigación. Fomentar quiere decir alentar a que se hagan programas de investigación. Investigación y evaluación. Evaluación es decir, conocer el estado de la flora y fauna silvestre. ¿Para qué? Para conocer qué valores tiene. Ahora, muchas veces las plantas pueden tener valor económico, valor científico, valor medicinal también. Entonces, a eso se refiere, es decir, que se fomenta la investigación. De hecho, casi todas las universidades tienen un área de biología que está relacionada, o agronomía que está relacionada también con lo que es la flora y fauna silvestre. En nuestra universidad tenemos varios centros de investigación dependientes de la carrera de biología que tienen que ver con esto.
Otro artículo nos dice que el Estado debe promover y apoyar el manejo de la flora y fauna silvestre, pero ¿en base a qué? En base a información técnica científica, ¿no? ¿Para qué? Para usar sosteniblemente las especies, para que va a ser aprovechada. Entonces, el Estado debe buscar la orientación técnica para manejar la flora y fauna silvestre. ¿Para qué? Para hacer uso sostenible. Y hacer uso sostenible tiene que ver con hacer un uso que evite la extinción o que evite la desaparición de algunas especies. Hablamos en este capítulo 8 de los recursos hidrobiológicos. Dice, el Estado a través del organismo competente fomentará el uso sostenible de los recursos hidrobiológicos aplicando técnicas de manejo adecuadas, ¿no? Técnicas que eviten la pérdida o degradación de los mismos. ¿A qué se refiere el recurso hidrobiológico? A recursos que tienen que ver con el agua. Hidros viene de agua, o agua viene de hidros, y biológicos de vida. Entonces, recursos de vida en el agua. Estos son básicamente peces y otros animales que pueden vivir en ríos, mares y lagunas. Entonces, ¿qué nos dice? Que el Estado debe fomentar el uso sostenible de estos recursos. Una de las formas de fomentar el uso sostenible es, por ejemplo, evitando la pesca sin control. Es decir, limitándola por fechas, limitándola por tamaños. Recursos hidrobiológicos podemos decir en este caso que pueden estar mayormente referidos a peces, pero también pueden ser a caimanes, a tortugas de agua y a otros organismos que están en el agua, ¿no? Entonces, una de las formas de buscar el uso sostenible es hacer que sí se pesquen, pero que se pesquen con restricciones. Restricciones de fechas, de periodos y restricciones de tamaño. Restricciones de periodos porque hay periodos de desove, ¿no? Entonces, evitando la extracción o pesca de estos organismos en época de desove. Y restricción por fechas también es, restricción por tamaño también es evitando la caza o pesca de los más pequeños. De esa manera se puede evitar la pérdida y degradación de estos recursos. Ahora, también, ¿qué nos dice de los recursos hidrobiológicos o de los, podemos decir, en lenguaje sencillo, de la parte de peces, ¿no? La extracción, captura, cultivo de especies hidrobiológicas que se realizan mediante la actividad pesquera y otras serán normadas mediante legislación especial. Es decir, lo que es la pesca y captura de peces y otros organismos debe estar legislada por alguna norma especial. Es decir, no se puede simplemente pescar de la forma y manera que se quiera. Hay principios de pesca que son dictados en general por el SENASAC o el SEDAC que pueden dar, que son parámetros de pesca adecuada. Pasando de los peces a otra área que son, a otro tema que son las áreas protegidas. ¿Qué nos dice de las áreas protegidas? Las áreas protegidas son áreas naturales con y sin intervención humana que están declaradas bajo protección del Estado por medio de disposiciones legales, no reglamentación. ¿Para qué? Para proteger, conservar la flora y fauna silvestre, recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico, interés estético, histórico, económico y social, para conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país. Entonces,
Ese primer artículo nos dice qué son. Básicamente nos dice que son superficies de terreno o superficies de tierra, digamos, que pueden tener o no intervención humana, es decir, que pueden haber, puede o no haber población o el trabajo de la población, que son declarados bajo protección del Estado. ¿Para qué? ¿Para qué proteger estas áreas? Para proteger y conservar la flora y fauna silvestre. Es decir, puede ser que sean lugares donde solo vive alguna especie casi que es endémica del lugar. Para proteger los recursos genéticos, ecosistemas naturales, cuencas hidrográficas y valores de interés científico. ¿Para qué? Para conservar y preservar el patrimonio natural y cultural del país. Entonces, esa es la idea de una área protegida. Otro artículo dice que las áreas protegidas son patrimonio del Estado. Es decir, no son áreas privadas, son estatales. Son de interés público y social y deben ser administradas según sus categorías, según zonas y reglamentación en base a planos de manejo. Protección y conservación de recursos naturales, también en base a investigación científica, así como para ser utilizadas en recreación, educación y promoción del turismo. Entonces, estas áreas protegidas básicamente deben ser administradas adecuadamente, ¿no? Vamos a ver cómo. En Bolivia las áreas protegidas perdón, son administradas por el SARNAP, que es Servicio Nacional de Áreas Protegidas. ¿No? Aquí tenemos hoja del SARNAP, que nos dice cuántas áreas protegidas hay. Pues, son muchas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Colobamba, Carrasco, la cordillera de Sama, Cotapata, Reserva de Avaroa, la Estación Biológica del Beni, Tariquiamba y muchas otras. Entonces, estas áreas protegidas están bajo protección estatal y administradas por el Estado. ¿Qué más nos dice la ley? Que la Secretaría Nacional y las secretarías departamentales de medio ambiente, es decir, lo que sería el Ministerio de Agua y Medio Ambiente y las secretarías de Mar y Tierra, son los encargados de normar y fiscalizar el manejo integral de las áreas protegidas. En Bolivia casi no se da, o sea, no es que a nivel departamental se maneje, sino lo hace el SERNAP, Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Ahora, la administración de las áreas protegidas puede ser hecho solo por entidades estatales o también entidades públicas mezcladas con entidades privadas sin fines de lucro, también con comunidades indígenas y pueblos originarios. Es decir, la administración de estas áreas protegidas no es exclusiva ni única. La ley 1333 dice que en la administración deberían participar entidades incluso que no fueran estatales totalmente. Ahora,
El siguiente artículo nos dice que la existencia de áreas protegidas también es compatible con la existencia de comunidades. Es decir, que para que sea un área protegida no necesariamente tiene que estar libre de intervención humana. En general, las áreas protegidas a veces tienen pequeñas comunidades, pero tienen que ser comunidades antiguas, no comunidades nuevas. Bajo esa condición y otras se asigna el estado de un área protegida. Ahora, hablamos sobre lo que es la actividad agropecuaria. Nos dice la ley en su artículo 66 que la producción agropecuaria debía ser desarrollada de tal manera que pueda lograr sistemas de producción y uso sostenible. Es decir, la actividad agropecuaria no debería ser solamente utilizada para extraer alimento para un periodo, sino cuando dice uso sostenible implica mucho tiempo adelante, no específicamente cuándo. Ahora, ¿cómo? No, o tomando en cuenta los siguientes aspectos sobre la actividad agropecuaria. El uso de suelos debe ser tal que también se encuentre dentro de un esquema de conservación de agroecosistema. Es decir, no se puede simplemente sembrar por sembrar si es que no se tiene en cuenta cómo va a afectar ese sembradío al medio ambiente cercano. Por eso dice que los suelos para uso agropecuario deben estar bajo las normas de conservación de los agroecosistemas. Luego, aquí por ahí 1333 decía que el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, bueno, que no existe ahora, debería fomentar la ejecución de planes de restauración de suelos agrícolas en distintas regiones del país. Es decir, algún ministerio de Agricultura, por ejemplo, debería intentar recuperar suelos, restaurar los suelos que han sido agotados. De igual manera, la actividad pecuaria debe estar vinculada a lo que son normas de uso de suelo y de praderas. Es decir, la actividad con animales debe estar vinculada a la no sobreexplotación de áreas de pastizal. Y específicamente sobre pastos, dice que las pasturas naturales se encuentran en zonas altas y zonas de inundación y que son utilizadas como zonas de pastoreo tradicional, deben ser aprovechadas conforme a su capacidad de producción, es decir, no sobreexplotadas. Esto ya nos diría que no se puede colocar cualquier cantidad de ovejas, por ejemplo, en una cierta área para pasar, sino hay que ver sus capacidades de producción de biomasa. Ahora bien, el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, en ese tiempo, ahora el Ministerio de Medio Ambiente, ahora deberá establecer una reglamentación para el control de chaqueos, desmontes, labranza, empleo de máquinas agrícolas, uso de agroquímicos, rotaciones de terreno, prácticas de cultivo y uso de terreno, ¿no? Entonces, estas actividades que son normales deberían estar monitoreadas, supervisadas y controladas por el Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, considerando normas técnicas y control de chaqueos, por ejemplo, desmonte, labranzas, uso de maquinaria agrícola y uso de agroquímicos.
El siguiente artículo ya nos dice que las instituciones de investigación deben orientar sus actividades a objeto de elevar los índices de productividad, es decir, las unidades de investigación agrícola deben buscar el mayor rendimiento, ¿no? Pero también deben buscar la conservación de los campos agrícolas, pues ni que objeto de elevar los índices de productividad a largo plazo. Como he dicho, productividad tiene que ver con la cantidad de masa generada por unidad de tiempo por unidad de área. Es decir, se debe buscar el mayor rendimiento de los cultivos. Nos dice el capítulo 10 sobre los recursos naturales no renovables. Al igual que los otros recursos, eh, son de dominio originario del Estado, es decir, que básicamente son del Estado. Cualquier recurso no renovable en cualquier origen y forma que esté en su yacimiento, es el que se encuentre en el suelo o en el subsuelo. Entonces, aquí lo que hace es ser más específico sobre la propiedad de los recursos. Ahora, ¿qué se entiende por recursos naturales no renovables? Son aquellas sustancias que, cuando se encuentran en su forma natural originaria, no se pueden renovar y pueden agotarse por efecto del hombre y fenómenos naturales. Un recurso natural no renovable, por ejemplo, es el petróleo. Son los minerales. ¿Por qué? Estos no se renuevan, no aparecen nuevamente, ¿no? Y también pueden agotarse, ¿no? Los recursos minerales o el petróleo puede agotarse por efecto del uso del hombre. Entonces aquí nos dice cuáles son los recursos naturales no renovables. Pueden ser los minerales metálicos, minerales no metálicos, así como los hidrocarburos en sus diferentes estados. Minerales metálicos tienen que ver con hierro, plomo, estaño, colcho, pero minerales no metálicos tienen que ver con arcillas, más que todo, arcillas, cal. También es parte de los recursos no renovables lo que son los hidrocarburos. ¿Qué son los recursos minerales? Dice, la forma de explotar los minerales debe ser tal que se explote todo lo que se saca de la boca mina. Porque seguramente cuando uno tiene una concesión minera, explota material, pero no todo el material lo aprovecha. Parte del material se queda botado y ese parte del material botado es el que genera el drenaje ácido de minas. Entonces, ¿qué nos dice sobre los recursos minerales? ¿No? Que se fomenta la explotación de recursos minerales siempre y cuando este está considerando el aprovechamiento integral de las materias primas. Aprovechamiento integral es aprovechar toda la materia prima, es aprovechar todas las rocas que tiene el mineral, por ejemplo, ¿no? Y también tiene que ver con la disposición segura de lo que son las colas, relaves y desmontes, el uso eficiente de la energía y el aprovechamiento nacional de los yacimientos. Esto dice sobre minerales.
No dice el artículo siguiente, que las operaciones de extracción mineras durante y después de su actividad deben contemplar la recuperación de las áreas aprovechadas para reducir y controlar la erosión, estabilizar los terrenos y proteger a las aves. Entonces, toda empresa minera, ya sea grande o pequeña, debe desde el principio considerar que en algún momento se va a ir. Cuando se vaya debe dejar con tan menos contaminación como sea posible. Entonces, por eso dice, las operaciones mineras deben contemplar la recuperación de las áreas, es decir, la recuperación de las minas para controlar la erosión, entre otras cosas, ¿no? Y también para evitar la contaminación de aguas de consumo y termales. Y el Ministerio de Minería y el Ministerio de Agua y Medio Ambiente deberían establecer normas para los límites de acciones y efectos de las actividades mineras. Es decir, hasta hace pocos años no había normas. Y eso tiene que ver con que si no hay normas, la explotación podría ser indiscriminada y exagerada. Ahora hablamos de los recursos energéticos. Los recursos energéticos son factores importantes para el desarrollo del país. Recordemos que energía puede referirse a los que generan energía eléctrica, pero también a los que generan energía calorífica. Cuando decimos ahorro de energía es que se quiere conservar energía para otros usuarios más. Entonces, si tenemos fuentes de energía, tenemos una fuente para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Y estos recursos energéticos debían ser aprovechados bajo normas de protección y conservación del medio ambiente. Por ejemplo, las actividades de hidrocarburos realizadas por IPPB deben contemplar medidas ambientales de prevención y control de contaminación, es decir, en la explotación de pozos, ¿no? Deben contemplar la posible deforestación, la erosión, la sedimentación, así como la protección de flora y fauna y la protección de los paisajes naturales. Entonces, lo que es la actividad hidrocarburífera es una de las actividades más grandes, por así decirlo, de la parte de energía, ¿no? Involucra muchas áreas e implica efectos grandes, ¿no? Por eso dice que la ley, que los que hacen este tipo de trabajo deberían prevenir, por ejemplo, el control de contaminación, prevenir la deforestación, prevenir la erosión. Sí, siguiendo hablando con respecto a los hidrocarburos, también dice la ley que deben implementarse planes de contingencia, es decir, planes de prevención para evitar derrames, por ejemplo, de hidrocarburos y de otros productos. Entonces, ¿quién elabora las normas de explotación? Básicamente el Ministerio de Energía y Hidrocarburos, en coordinación con el Ministerio de Agua y Medio Ambiente. Adicionalmente, el Ministerio de Energía y Hidrocarburos debería fomentar la investigación y aplicación de energías alternativas. Entonces, ¿qué nos dice? Que en algún momento los combustibles o las fuentes de energía como carbón, como petróleo, van a terminarse. Entonces, se tiene que ver otro tipo de fuentes de energía. El siguiente título habla de la población y el medio ambiente. Entonces, habla básicamente de la relación de la ley ambiental con la población. Entonces,
La población debe estar establecida en un lugar específico. Y una de esas formas es, existe la política nacional que contempla una política de migración, es decir, el traslado de gente de una comunidad a otra, de un país a otro o de un departamento a otro. Eso tiene que ver con el ordenamiento territorial, es decir, con cómo el municipio distribuye sus áreas, las áreas, ¿no? Una área de cultivo, área de recreación, área residencial. ¿Quiénes deben ordenar el manejo del territorio o el uso del territorio? Básicamente los municipios. Por eso dice este artículo. Corresponde a los gobiernos municipales promover, formular y ejecutar planes de ordenamiento territorial, es decir, delimitar las áreas funcionales, por así decirlo, ¿no? Y también corresponde a nuestros gobiernos que fomenten el ingreso de nueva población, pero a zonas ya que son habitables, a zonas que son urbanizables. Ahora, cuando se planea expandir el territorio quiere decir, por ejemplo, extender el área urbana, ¿no? Dentro de lo que es el territorio regional, ya se tiene que tomar en cuenta la variable ambiental, es decir, cómo afecta que una gran población se vaya a vivir a un lugar lejano. Eso tiene que ver con lo que es la variable ambiental. Por otro lado, con respecto a la población medio ambiente, el Estado debe garantizar las siguientes cosas. Por ejemplo, la participación de las comunidades indígenas en el proceso de desarrollo sostenible y uso racional de recursos naturales. Es decir, si se van a implantar planes de ahorro de algunos insumos, deberían ser consideradas también las comunidades indígenas. ¿Por qué? Muchas veces esas comunidades ya saben vivir sobre climas extremos. Ahora también se van a crear procedimientos para rescatar los conocimientos antiguos. Y eso tiene que ver con lo que es un poco de geología. Siguiente título, de la salud y el medio ambiente. Nos dice que el Estado, a través de todos sus organismos competentes, deberá ejecutar acciones de prevención, control y evaluación de la degradación del medio ambiente. Este tipo de degradación que afecta de forma indirecta o directa a la salud humana, a la vida normal. Entonces dice, el Estado debería prevenir la degradación del medio ambiente. Una forma de hacer la degradación del medio ambiente es eh, de fomentar, cortar árboles, por ejemplo. Era en el año 2000 cuando se ha hecho este crédito y actualmente en 2021. Prioridad nacional, la promoción de acciones de saneamiento ambiental que garanticen los servicios básicos y otros servicios. Para fines del artículo anterior, desde el 78, lo que el Ministerio de Previsión Social y Habitado Público, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, la Secretaría de Madre Tierra, deben coordinar procedimientos y reglamentos, ¿no? ¿Para qué? Para hacer cumplir. Hablamos de la educación ambiental.
Dice que el Ministerio de Educación y Cultura, las universidades, las secretarías de Madre Tierra o Medio Ambiente, que debían fomentar políticas y estrategias para planificar programas de desarrollo ambiental, de educación ambiental. Entonces, ¿a cargo de quién debería estar la educación ambiental? A cargo del ministerio, ¿no? Y el ministerio derivará a universidades y a otros lugares para que se elaboren estos cursos de educación ambiental. Repito, el Ministerio de Educación incorporará la temática ambiental con enfoque interdisciplinario y con carácter obligatorio en los planes y programas de todos los sistemas y grados y ciclos, ¿no? Así como también los institutos de formación, capacitación docente, considerando la diversidad cultural y las necesidades de conservación del medio. Es decir, con respecto a la educación ambiental, el Ministerio de Educación debe fomentar a las entidades de educación que incorporen la dimensión ambiental, ¿no? Y otro artículo dice que el gobierno deberá implementar en el programa lo que es medio ambiente. También, siguiendo sobre educación, dice que las universidades deberán orientar sus programas de estudio y formación técnica a contribuir el logro del desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente. Es una exhortación, podemos decir, a que las universidades enseñen ingeniería ambiental, pero enseñen de forma aplicada. El siguiente artículo nos habla de eh, cómo facilitamos la educación sobre el medio ambiente, ¿no? Es decir, la comunicación social, los medios de educación pública, medios de educación privados, deberán fomentar y facilitar acciones, los colegios deben fomentar acciones para informar sobre el medio ambiente y la conservación, de acuerdo a las reglamentaciones específicas. Sobre ciencia y tecnología. Dice que corresponde al Estado y a instituciones públicas especializadas en qué cosa. Promover la investigación, el desarrollo científico y tecnológico en materia ambiental. Es decir, debe promover la educación de conocer al planeta. También se debería apoyar el uso y mejoramiento de las tecnologías tradicionales adecuadas cuando existen. También se debería eh, evitar la introducción de tecnologías que atenten contra el medio ambiente, ¿no? Por ejemplo, motores muy económicos, sin embargo, que contaminan mucho. También, de acuerdo a la ciencia y tecnología, se debería fomentar el interés científico desde la escuela o desde antes, ¿no? Aquí dice de la niñez y juventud. También el Estado y las instituciones deberán administrar y controlar la transferencia de tecnologías en beneficio del país. ¿Qué es transferencia de tecnologías? Los conocimientos. Es decir, el gobierno debe considerar o debe eh, orientar sobre el uso de tecnologías amigables con el medio ambiente. Luego el siguiente artículo nos dice las áreas priorizadas de investigación. Dice que el Estado dará prioridad y ejecutará acciones de investigaciones del tipo científico y tecnológico en biotecnología, agroecología, conservación de recursos genéticos, uso de energías, control de calidad ambiental,
y el reconocimiento de los ecosistemas. Entonces, a partir de este artículo, lo que hace el gobierno o el Estado es dar dar direcciones de investigación. ¿En qué área? En biotecnología, en agroecología, en conservación de recursos genéticos, el uso de energías, control de la calidad ambiental y conocimiento de ecosistemas. Si vemos, en nuestra universidad ya existen casi algunos centros de investigación para cada uno. Tenemos el Centro de Biotecnología, que depende de química, agroecología, que se encuentra en la Facultad de Agronomía, conservación de recursos genéticos, tenemos algo en la Facultad de Tecnología, el uso de energías, hay un nuevo centro que se llama Centro de Energías, control de calidad ambiental, pues aquí estamos con el Centro de Aguas también, y el conocimiento de ecosistemas. Ecosistemas tiene que ver con la unidad de limnología y con la unidad de Centro de Biodiversidad y Genética, ¿no? Entonces, el Estado prioriza esto y la universidad responde de esa manera. Ahora, si hablamos del fomento a actividades de medio ambiente, es decir, cómo se fomenta que haya conservación de terreno, cómo se fomenta que no haya la caza, cómo se fomenta que no haya la pesca, ¿no? Esto por medio de lo que es la creación del Fondo Nacional de Medio Ambiente. Es un fondo que que destina fondos o que debería destinar fondos para lo que es medio ambiente. Este fondo llamado FONAMA, que no existe actualmente, debía depender de la presidencia y tendría el siguiente objetivo, ¿no? La captación interna y externa de recursos. ¿Para qué? Para planes, programas, proyectos de investigación científica y actividades de medio ambiente. Este fondo debía ser como un banco, ¿no? Que preste para esta actividad. El siguiente artículo nos dice cómo estaría compuesto este fondo, que no lo vamos a ver, es bastante sencillo. Y tenemos el fin de la clase. Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, duda? Vamos a volver y vamos a mostrar otra cosa. Ya, entonces, hasta ahí va ese concepto bastante teórico, sin embargo, vamos a continuar más adelante, ¿no? Lo que quería mostrarles ahora es qué trabajo tienen que hacer como parte de la evaluación de este módulo, ¿no? De este tema. Es un trabajo en grupo con los mismos grupos que tienen o que han participado en los otros trabajos, donde básicamente tienen que buscar información. Vamos a leer el formato. Ya, lo voy a hacer escrito más grande. El trabajo sobre legislación ambiental. Primero se entrega el 26, es decir, del día de la semana. Luego, ¿qué más? Ya tienen los grupos, cada uno de Ingeniero, ustedes. no está presentando. Ah, perdón. Ya. Entonces, como decía, en grupo tienen que estar en los mismos grupos anteriores, ¿no? Un análisis del problema ambiental de Bolivia.
Y es bastante sencillo. Tenemos la problemática que posiblemente ya la van a conocer o ya la conocen. Y hay que ver qué dice la legislación sobre ese problema. Con las siguientes consideraciones. Sobre la problemática específica, ¿qué es esa problemática? ¿Cuál es su definición? Una descripción de esa problemática. Luego, sobre esa problemática, ¿qué dice la ley 1333? Lo que estamos haciendo es revisar la ley 1333, pero también recuerden que la ley 1333 tiene varios reglamentos, hay por lo menos 7 reglamentos. Después que acabemos la ley 1333, vamos a ver el reglamento de contaminación ética, pero hay más reglamentos que vienen justamente con la ley, ¿no? Entonces, de acuerdo al tema, tienen que leer ustedes la ley 1333 y el reglamento que puede considerar. Entonces, tienen que decir, ¿qué dice la ley 1333? Los reglamentos de la misma sobre ese tema. Luego, la ley siempre da tareas al gobierno, autoridad, personas, entonces lo que se les pide es ustedes leyendo la problemática, leyendo la ley y sus reglamentos, van a ver algunas actividades específicas relativas a esa problemática y tienen que decir ustedes quién debe aplicar ese reglamento, el reglamento o la legislación, ¿no? Ahora, van a ver cuando veamos el reglamento de contaminación hídrica que, por ejemplo, hay tareas para la gobernación, para la alcaldía, para los usuarios. Lo mismo la ley 1333 dice el Estado y la sociedad. Entonces, la idea es quién aplica los reglamentos o la parte de la ley ambiental que se puede aplicar. ¿Quién? Es decir, las personas, los municipios, las gobernaciones, los ministerios. Y eso lo van a saber simplemente si es que leen ustedes. Entonces dice quién deberá aplicarlos y cómo se podrían aplicar. Finalmente, deben hacer un comentario crítico sobre la aplicación de la legislación ambiental en nuestro país en ese tema que les tema, o sea, comentario crítico quiere decir leer, razonar, discutir o comentar en grupo y escribir. Entonces, el trabajo será, ¿qué más dice? El trabajo tendrá 4 páginas como máximo, en letra calibre 10. En la primera página va a ir el título del tema, el nombre de los alumnos, el carnet de identidad de cada alumno, el código CIS y la fecha de entrega del trabajo. Y el trabajo lo van a desarrollar en las siguientes 3 páginas. Son 4, la primera es carátula, nos quedan 3. ¿No? Ahora, ¿qué se va a tomar en cuenta? El orden, la ortografía, la coherencia. No vale la pena que pongan desordenado, que copien de internet sin razonar. El trabajo será entregado en la fecha que se ha dicho en Google Document. Los grupos son los mismos, ¿no? Los mismos grupos anteriores. Entonces, este es el formato de la carátula, ¿no? Tema, nombre de los alumnos, fecha de entrega de trabajo. Y esto es cómo se elabora el trabajo. Es decir, la descripción del problema en media página. Es la ley 383, máximo una página y media. ¿Qué instituciones deberían aplicar la ley? Y un comentario crítico personal. Además de bibliografía consultada al final. Entonces, ese es el trabajo. Ahora, si bien parece sencillo, la cosa es que ustedes lo hagan en grupo, razonen y escriban en grupo. Estos son los temas, ¿no? 1, contaminación por curtiembre. 2, contaminación por aguas residuales domésticas. 3, contaminación por residuos sólidos domésticos. 4, contaminación por emisiones industriales. 5, contaminación por minería.
6, el fenómeno de la lluvia ácida. 7, contaminación por pesticidas. 8, contaminación por incendios forestales. 9, contaminación acústica. Y 10, contaminación por plástico. ¿Cómo van a hacer? Grupo 1, tema 1. Grupo 2, tema 2. Grupo 3, tema 3. Grupo 4, tema 4. Grupo 5, tema 5. Grupo 6, tema 6. Grupo 7, tema 7. Grupo 8, tema 8. Grupo 9, tema 9. Grupo 10, tema 11. Grupo 11, tema 1. Grupo 12, tema 2. Grupo 13, tema 3. Grupo 14, tema 4. Grupo 15, tema 5 y así sucesivamente. Entonces tienen ustedes 2 semanas para hacer este trabajo. Se entrega el 26 de noviembre. Ya. ¿Alguna pregunta o consulta hasta ahí? Bueno, pues si no hay dudas, comentarios, vamos a terminar ahí. ¿Ya? Estamos avanzando, el tema es un poco teórico, pero con esto, con este trabajo ustedes van a empezar a leer. Y lean no solamente la ley, sino también los reglamentos que están en la plataforma. Ahora vamos a mostrarles. Vamos a trabajo de clase, legislación ambiental, materiales. Tenemos aquí la ley 1333. Con sus respectivos reglamentos. Bueno, vamos a quedar ahí entonces. Ya, terminar.